Hola chicos, ahora vamos a ver el transporte en régimen turbulento específico para el balance de energía que nos va a sonar como una analogía del transporte en régimen turbulento para el balance de cantidad de movimiento. ¿Qué haremos en este caso? Vamos a tener que generar ajustes por el régimen de flujo a la ecuación de energía que ya hemos visto que son las ecuaciones de variación que han sido determinadas a partir de los balances de energía. ¿Qué tipos de ajustes se van a hacer? Ajustes por lo intrínseco del flujo turbulento y que no se asemeja a los procesos moleculares que tenemos cuando trabajamos o hacemos la suposición del régimen laminar. Entonces, vamos a hacer primero una analogía que tenemos de los perfiles de velocidades y los perfiles de temperatura. Si nosotros miramos, al igual que el perfil de velocidad, vamos a tener primero una entrada a una capa límite, donde vamos a ver un desarrollo. Si ustedes miran, tenemos un desarrollo del perfil, donde vamos a ver estos perfiles parabólicos de velocidad que ya lo habíamos comentado, que son perfiles muy desarrollados que están dados con perfiles de régimen laminar. Y cuando nosotros tenemos perfiles muy anchos o muy unidos a la pared, como los que vemos acá, que ya lo habíamos evidenciado, es cuando tenemos a una entrada de un flujo hacia un canal o una tubería, como miramos acá, el flujo entra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente lo que estamos teniendo son un montón de remolinos y estelas, lo que están dando un régimen de flujo turbulento. De esa misma analogía se puede aplicar a los perfiles de temperatura. Vamos a encontrar que si el fluido entra de manera no isotérmica, vamos a ver esos prácticamente perfiles de temperatura un poco, a diferencia de los perfiles de temperatura de velocidad, los vamos a ver también desarrollados como una parábola, pero vamos a ver que ese perfil, para que se desarrolle, va a pasar por un proceso turbulento donde vamos a ver que el perfil está más pegado a la pared y está un poco más tampón, es decir, no va a estar completamente desarrollado. De las mismas analogías que nosotros utilizamos o que determinamos o que analizamos para los balances de cantidad de movimiento, podemos tener esa misma connotación para los balances de energía o para estos perfiles de temperatura. Entonces vamos a hablar que en un perfil de temperatura, al igual que el perfil de velocidades, vamos a tener prácticamente cuatro zonas, y vamos a hacer un análisis cerca de la pared también, donde vamos a tener su capa viscosa, su capa de transición, su capa inercial y la corriente principal turbulenta. Si nosotros miramos cerca de la pared, vamos a encontrar que se puede desarrollar las subcapas viscosas, que esas subcapas ya habíamos dicho que están relacionadas prácticamente con el régimen laminar. Mientras que estas dos van a ser zonas o subcapas donde se genera remolinos y van generando la turbulencia directa hacia el perfil de temperatura. Si nosotros miramos este perfil de temperatura, vamos a ver que para que salga de esa zona número 3, ya está, miren, muy aplanado, como lo que mirábamos en esta parte de acá. Está muy aplanado y no vamos a ver como el perfil de velocidad, igual el perfil de temperatura no lo vamos a ver muy desarrollado porque tenemos una configuración plana para la parte turbulenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las ecuaciones de balance para poder describir esos perfiles? Vamos a tener que otra vez utilizar un desarrollo de temperaturas con ajuste en el tiempo.
¿Qué tenemos que hacer? Como hemos explicado ya para el caso de la velocidad, nosotros tenemos nuestra temperatura en el tiempo, que va a ir desarrollándose de esta manera o en estado no estacionario, aumentando o disminuyendo con el tiempo, donde nosotros podemos ajustarla a una temperatura media, calculando o midiendo prácticamente esas desviaciones, sean negativas o positivas, que tenemos en el flujo. Es decir, generando una linealización a eso. Entonces vamos a ver que la temperatura real la vamos a definir como la temperatura media más esa perturbación o bueno, lo vamos a decir como esa perturbación positiva o negativa que puede salir prácticamente de la condición para que la temperatura real no sea igual a la temperatura media. Entonces, si hacemos ese ajuste o esa integración a través del tiempo para calcular la temperatura media, que sería 1 entre el tiempo de ajuste, donde hacemos prácticamente la integral de todas esas temperaturas para encontrar la media. Entonces, tomando esa referencia hacia la definición de la temperatura real, y si ya sabemos que si integramos esa temperatura, lo que vamos a obtener es la temperatura media, entonces, al utilizar esta ecuación, prácticamente, si nosotros decimos acá que la temperatura media es la integral de ese ajuste en el tiempo, entonces, haciéndolo a ambos lados de la ecuación, es decir, integrando este componente, nos genera la temperatura media, y al integrar estos dos se define la integral de ajuste en el tiempo, donde vamos a tener que la temperatura media al integrarlo es la temperatura media de la media, y las perturbaciones va a ser 0 a las perturbaciones medias. ¿Por qué me refiero como perturbaciones medias igual a 0? Si miramos, estos perfiles positivos que tenemos acá se van a restar a lo largo del periodo de tiempo con esos negativos, haciendo que la sumatoria de todas las temperaturas de perturbación de I hasta N igual a 1 a través del tiempo sean aproximadamente 0, que es lo que hemos definido acá con la integral de ajuste. Entonces ya sabemos que la temperatura media es igual a la temperatura media de las medias, y la temperatura media de perturbación sería 0. Que eso es lo que andamos buscando para hacer el ajuste de el balance de energía. Estas temperaturas de fluctuación o temperatura de no ajuste, temperatura de perturbación, se vuelva a 0. Entonces, nosotros tenemos nuestra ecuación de energía calórica, como la hemos descrito en las ecuaciones de variación, y si concluimos que nuestro flujo es incompresible, vamos a ver que la parcial de la presión con respecto al tiempo se vuelve 0, y tenemos este componente, donde tenemos la derivada sustancial del tiempo, de la temperatura con respecto al tiempo, que ya sabemos que relaciona el estado no estacionario con el arrastre del flujo por la densidad, el Cp, menos los esfuerzos moleculares de calor y la energía viscosa. Si nosotros cambiamos a la energía viscosa con la definición viscosidad por phi, viscosidad siendo la energía viscosa generada, entonces lo que vamos a tener al hacer el cambio de variable es y haciendo el cambio de variable prácticamente de la temperatura y ajustando el modelo molecular del calor también. Como sabemos que depende de la velocidad, entonces en el calor viscoso vamos a hacer un ajuste prácticamente de la velocidad, como vimos en el balance de cantidad de movimiento. Aplicando ese ajuste, nosotros vamos a tener
si aplicamos la integral, vamos a tener la media de la media más la media de las fluctuaciones, pero de la derivada sustancial, y vamos a tener la media del calor y la media de las fluctuaciones del calor y la media del calor viscoso y la media de las fluctuaciones del calor viscoso. Entonces, si hacemos regla de la cadena en esta parte, regla de la cadena, y utilizamos la ley de Fourier para las fluctuaciones, vamos a ver que podemos obtener esta ecuación. Y nosotros podemos concluir que esa temperatura de fluctuaciones se vuelve cero, ya que hemos definido que esta temperatura, al sumarlo alrededor del tiempo, es cero. No obstante, no podemos hacer cero la derivada sustancial de este. Entonces vamos a definir nosotros que la densidad Cp por la derivada sustancial de la temperatura con respecto al tiempo se va a volver el calor medio turbulento, y la media de la media del calor de Fourier lo vamos a llamar calor laminar. Al igual que la generación viscosa, vamos a hablar de la generación viscosa dada por las fluctuaciones como turbulenta, y el calor por generación viscosa, que sería la media de la media, lo vamos a hablar como calor viscoso laminar. De nuestra ecuación de balance queda así, muy análogo al que teníamos nosotros en la parte de cantidad de movimiento, que si más recordamos, en cantidad de movimiento nosotros teníamos también los esfuerzos cortantes, prácticamente laminares y turbulentos, que lo que nos hacía era una relación prácticamente de otros modelos que podíamos utilizar para describir ese comportamiento. ¿Y qué modelos vamos a tener nosotros para el calor turbulento? Al igual que cuando nosotros tuvimos que analizar la ley de Fourier para los esfuerzos cortantes turbulentos, teníamos un modelo de remolino, teníamos el modelo de remolino si recordamos, el modelo de remolino de Boussinesq. Voy a escribir acá, Boussinesq, y acá le vamos a llamar modelo de remolino de Eddy. En el caso, teníamos también el modelo de longitud de Prandtl, que también acá tenemos este modelo para el calor turbulento, que allá se aplicaba al esfuerzo cortante turbulento. Y tenemos otros modelos como ser el de von Karman y el de Dirichlet, que también los mencionábamos allá. Es decir, que prácticamente estos modelos son analogías de los modelos encontrados también para los esfuerzos cortantes. Como siempre estamos siguiendo, y lo explico, una analogía de toda cantidad de movimiento y energía. Entonces vamos a ver que en el modelo de remolino de Eddy, al igual que el modelo de remolino de Boussinesq, prácticamente el de Boussinesq es una analogía a la ley de Newton y el de Eddy es una analogía a la ley de Fourier. Y se define acá, allá se definía una viscosidad turbulenta y acá se va a definir una conductividad turbulenta o de remolino. Y en el modelo de longitud de mezcla de Prandtl vamos a tener siempre analogía de la teoría cinética de gases en remolino, al igual que cuando teníamos el modelo de longitud de Prandtl, de mezcla de Prandtl, para el esfuerzo cortante. Al definir, jóvenes, una conductividad térmica del remolino, nosotros también podemos definir prácticamente un número de Prandtl, que ya sabemos que el número de Prandtl está relacionando tanto la capa térmica con la capa viscosa, que sería prácticamente incluir la
difusividad térmica con la difusividad viscosa, donde nosotros podemos tener viscosidad turbulenta a partir de los modelos de Bussinet, y ahora tenemos conductividad térmica turbulenta a través de los modelos de Eddy. Y con eso podemos calcular tanto para la difusividad de cantidad de movimiento y la difusividad térmica.